Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que son las reglas gramaticales y ortográficas para realizar preguntas en pasado simple y en pasado perfecto. Anteriormente ya habíamos revisado lo que son todas estas reglas para pasado simple y vamos a agregar ahora aquellas reglas que son para pasado perfecto. Son algo similares, solo que cabe recalcar que son parecidas y pueden crear confusión a la hora de que son utilizadas estas dos diferentes formas, ¿sí? Tiempos gramaticales para el inglés. Pues vamos a comenzar con las preguntas. En este caso tenemos lo que es la Five Finger Rule. Recuerden ustedes que la Five Finger Rule quiere decir que es la regla de los 5 dedos. Esta regla es muy conveniente que ustedes la aprendan para aquellas personas que se les dificulte aún el poder realizar preguntas. Pues con esta regla ustedes pueden hacerlo de manera muy sencilla. Recuerda que la Five Finger Rule se compone de una WH, que es una pregunta WH, después un verbo auxiliar, un pronombre o sujeto, un verbo, puede cambiar aquí, en este caso para el pasado simple es en verbo en presente, y un complemento. Entonces recuerda, la Five Finger Rule se compone de WH, un verbo auxiliar, un pronombre o sujeto, un verbo y un complemento. ¿Sale? Ya dependiendo de cada tiempo gramatical, pues es la manera en la que se va a utilizar el verbo que está aquí. ¿Sí? Ya sea en presente, en pasado, pasado participio, etc. ¿Sale? Muy bien. Este es para el pasado simple. Para el pasado perfecto, tenemos un auxiliar diferente. Veamos las diferencias. Tenemos una WH al inicio de cada una. Un auxiliar, que en este caso para el simple es did. Y para el perfecto es had. ¿Sale? Had, si ustedes no lo recuerdan, had es el pasado del verbo tener, que en presente es have o has. ¿Sí? Eso pues ya ustedes, me imagino, ya se lo saben. Después tenemos un pronombre sujeto, si te fijas es lo mismo. Un verbo, el verbo en este caso es en pasado participio y en el simple es en presente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que escribir el verbo en pasado participio y por último tenemos un complemento en ambas preguntas. Si te fijas tú, aquí tenemos que en rojo tenemos la WH y el complemento pues son aquellos que se pueden o no escribir dependiendo de la pregunta que nosotros queramos hacer. ¿Sale? En ambas partes es lo mismo. Ahora vamos con algunos ejemplos, solo vamos a revisar tres, ¿sí? Los demás ya son extras. El primero dice, ¿qué hizo ella ayer? ¿Qué hizo ella ayer? Es una pregunta en pasado simple. Y siguiendo estas reglas de la Five Finger Rule, podemos escribirla muy sencillo. Es una WH que es what. Después nuestro verbo auxiliar que en este caso es did. El pronombre sujeto, estamos hablando de ella, entonces es she. El verbo en presente es do, que es el verbo hacer. Y yesterday, que será el complemento, que es ayer. ¿Sale? Ya son 5 los apartados que tiene la Five Finger Rule que estamos utilizando para hacer qué hizo ella ayer, que significa que, bueno, se escribe en inglés, what did she do yesterday. ¿Sale? Y en pasado perfecto sería la pregunta, ¿qué había hecho ella ayer? Entonces, es por ejemplo cuando tú llegas tarde al chisme y que dices, oye, ya no escuché qué había hecho ella ayer. ¿Sí? Por un ejemplo. Entonces, oh, bueno. Entonces, what had she done yesterday? ¿Qué había hecho ella ayer? Entonces, esa es la forma en la cual se escribe. Lo vuelvo a repetir. Aquí tenemos la Five Finger Rule, que es la que podemos nosotros seguir. Muy fácil, está muy sencilla, no es nada complicado, nada más lo único diferente, si te fijaste, es el auxiliar y que el verbo aquí es en pasado participio y acá arriba es en presente. ¿Sale? Es muy sencillo, no es nada complejo. Después, el segundo ejemplo, vamos a revisar el número 3, que dice, ¿cuándo fuimos al parque? Que sería, when did we go to the park? ¿Cuándo fuimos? Aunque aquí no tengamos un pronombre tal cual, estamos hablando de nosotros, eso es obvio. ¿Cuándo fuimos al parque? Entonces, we, ¿vale? Después tenemos, ¿cuándo habíamos ido al parque? When had we gone to the park? ¿Sí? Ese es, en este caso, en pasado perfecto. Y vamos a revisar la número 5, que es en donde nosotros no tenemos lo que es un WH, que también se pueden hacer preguntas de esa forma. Tenemos, fuimos al cine. Entonces, did we go to the cinema?
Nosotros fuimos al cine, ¿sale? Cinema, ¿ok? Y habíamos ido al cine, eso ya es en pasado perfecto, que es had we gone to the movies, ¿ok? Aquí hay dos formas de escribir que si vas al cine o el cine nada más, la palabra cine, que es cinema y movies, ¿ok? Muy bien, entonces son la forma en la que tú puedes utilizar tanto pasado simple como pasado perfecto para poder realizar preguntas en inglés. ¿Ok? Está muy sencillo, no es nada complejo, simplemente pues es práctica, ¿ok? Después tenemos las reglas gramaticales para las oraciones positivas. En este caso, el pasado simple lo tenemos de la siguiente forma, que es pronombre o sujeto, más un verbo en pasado y un complemento. ¿Sí? Estas son solo tres las partes que tiene la oración positiva. Lo vuelvo a repetir, un pronombre sujeto. El pronombre sujeto puede ser ella, él, o Diego y Juan Carlos, María, el perro, el gato, etcétera, ¿sale? El árbol. Y el verbo en pasado, pues aquí vamos a ver un poquito más abajo cómo está esa cuestión. Pero ustedes ya saben que hay diferentes tipos de verbos, ¿sí? Verbos regulares e irregulares, ¿ok? Y un complemento que ya sabes que es lo que tú quieras agregar, ¿sí? Y en pasado perfecto tenemos un pronombre sujeto, después tenemos un auxiliar. Si te fijas acá arriba no pusimos auxiliar, pero en esta de pasado perfecto sí se utiliza, tienes que utilizar had para indicar pues que estás haciendo una oración, en este caso positiva, en pasado perfecto, ¿ok? Después tenemos un verbo en pasado participio y por último un complemento, ¿sale? Entonces vamos a ver un poquito de lo que es el pasado simple. Dice, para poder realizar oraciones positivas en pasado simple se debe de tener en cuenta que el verbo se escribe en pasado y se debe tener cuidado con el tipo de verbo que se usa, ya que existen verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que cambian en pasado solo agregándole al final del verbo de, ed o ied. Esto depende del verbo, ¿sí? Eso ya también lo había explicado en vídeos anteriores de cómo es que ustedes pueden modificar los verbos en pasado, ¿sí? Los que sean regulares, obviamente. Y los irregulares son aquellos que su escritura puede cambiar totalmente o no. Y esto, al igual que lo anterior mencionado, depende del verbo, ¿sí? Entonces, hay verbos irregulares que pues no llegan a cambiar tal cual su escritura, su forma en que se escribe, y se escriben de la misma forma, ¿sí? Hay algunos verbos que se escriben de la misma manera, tanto presente, pasado y pasado participio, pero hay verbos que cambian, pues si no totalmente, la mayoría de su forma de escribir, ¿sí? Entonces ya depende de ustedes esa memorización, porque al final de cuentas es una memorización de todos los verbos en sus tres formas, tanto presente, pasado y pasado participio. Los regulares, pues es muy sencillo porque lo único que hacen es agregarle una D, una ED o IED, dependiendo del verbo, y se escriben igual tanto en pasado como en pasado participio. ¿Sale? Los que deben tener un poquito más de cuidado, pues son los irregulares. Y aquí en pasado perfecto nos dice lo mismo, o sea, para poder realizar oraciones positivas en pasado perfecto se debe tener en cuenta que el verbo se escribe en pasado participio y se debe tener cuidado con el verbo que se utiliza, ya que existen verbos regulares y verbos irregulares. Y es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que anteriormente se dice, y dice así. Lo único que puedo decirles es que deben aprender los verbos en pasado de memoria, ¿sí? Eso sí ya es algo casi muy obligatorio. Y algunos ejemplos, igual solo vamos a revisar tres. Luis corrió en el parque. Luis ran, el verbo que estamos usando es correr, que es run, como está aquí abajo, run. Y Luis ran in the park. Luis corrió en el parque. Luis había corrido en el parque, es Luis had run in the park. Vamos a revisar el número 3. El perro jugó en el patio. The dog played in the yard. Y el perro había jugado en el patio. The dog had played in the yard. Por último, ella estudió para su examen. She studied for her test. Ella había estudiado para su examen. She had studied for her test. ¿Sí? Algo que es muy importante mencionar, que ya se me está pasando, es que todos los verbos, en este caso estamos hablando de pasado participio,
tienen la terminación ado, ya sea una de estas, no todos tienen todas las terminaciones juntas, obviamente es ilógico, pero tienen las terminaciones ado, ido, to, so, cho. Entonces son 5 diferentes, lo vuelvo a repetir, ado, ido, to, so y cho. En este caso tenemos aquí corrido, tiene la de ido. Después habían cantado, tiene ado. Jugado es la misma, lavado y estudiado. ¿Sí? Hay muchas otras que a lo mejor ahorita salen, pero esas son las terminaciones que tienen este tipo de verbos: ado, ido, to, so y cho. ¿Sí? Muy bien. Después, oraciones negativas. Para el pasado simple tenemos que es un pronombre sujeto, un verbo en negativo que es did, que es nuestro auxiliar, que se escribe didn't o did not. ¿Sí? Eso también ya lo había explicado. Más un verbo en presente, más un complemento. Eso es para el pasado simple. Y para el pasado perfecto es un pronombre sujeto, un auxiliar que en este caso es had y que tiene que ser negativo, que podría ser had not o hadn't, más un verbo en pasado participio, más un complemento. ¿Sí? Entonces esas son las dos formas, tanto el pasado simple como el pasado perfecto, en las cuales tú puedes hacer oraciones negativas. Vamos a ver un poquito de lectura. Dice, para poder realizar oraciones negativas en pasado simple, se debe tener en cuenta que el verbo no cambia y se escriben en presente. Lo que se escribe en pasado es el verbo auxiliar did y se escribe did not o didn't. ¿Sale? En esta parte pues es la estructura que tenemos acá arriba, simplemente que voy a explicar un poquito más con palabras. ¿Sí? Y en pasado perfecto te dice, para poder realizar oraciones negativas en pasado perfecto, se debe tener en cuenta que el verbo se escribe en pasado participio y se debe tener cuidado con el verbo que se utiliza. Ya sabes, verbos regulares, irregulares, etcétera. Esto es lo mismo que anteriormente se comentó. Y en este caso, pues también el verbo auxiliar se escribe en negativo, ¿sí? Como lo tenemos aquí, es had el verbo auxiliar y se pone had not o hadn't, ¿sí? Y vamos a revisar igualmente 3 ejemplos. El primero sería, Mariana y Romina no cantaron en el cuarto, ¿sí? Eso es en pasado simple. Mariana and Romina did not o didn't sing in the bedroom. Recuerda que el verbo aquí es, presente. El auxiliar, lo que es did not o didn't, es lo que nos dice que nuestra oración está en pasado. Y en pasado perfecto sería, Mariana y Romina no habían cantado en el cuarto. Mariana and Romina had not o hadn't sung. ¿Sí? Sung en este caso es el pasado participio de sing, de cantar. Entonces, cantado, ¿sí? In the bedroom. Mariana and Romina had not o hadn't sung in the bedroom, ¿sí? Después tenemos Thomas y yo no lavamos el carro. Thomas and I did not o didn't wash the car. Thomas y yo no habíamos lavado el carro. Thomas and I had not or hadn't washed the car, ¿sí? Entonces esas oraciones, si te fijas, tampoco es algo complejo. Lo más complejo de todo esto es aprenderse los verbos en pasado participio y también pues obviamente en pasado, ¿sí? Depende, en este caso son los que son irregulares, ¿sí? Muy bien, algunas otras formas en las que tú puedes utilizar lo que es el pasado perfecto. Aquí tenemos que nos dice a completed action before a different past action, ¿sí? Dice una acción que ya se completó antes de una acción diferente que en el pasado. Por ejemplo, dice, when we go to the station, the train had already left. Dice, cuando nosotros llegamos a la estación, el tren ya se había ido, ¿sí? By the time she got to the beach, the sun had set. Dice, al momento que llegó ella a la playa, el sol ya se había pues metido, ya no había sol. Y luego reported speech, aquí puede ser un ejemplo de este tipo, es Kim told me she had gone to the party. Dice, Kim me dijo que ella había ido a la fiesta. ¿Sí? Aquí si te fijas, ya tenemos una combinación tanto de pasado simple como pasado participio. Kim told me, ella me dijo, o sea es pasado, ella me dijo. She had gone, que ella había ido, ya es una combinación, to the party, que había ido a la fiesta, ¿sí? Y la otra es Ben told me, Ben me dijo that he had never been to Disneyland before,
que él nunca había estado, been es el verbo to be, en este caso been, estamos hablando que es pasado participio, estado, that he had never been, que él nunca había estado en Disneylandia antes, ¿sí? Y luego tenemos otra que es a period of time before an event in the past. Dice, este tipo de casos nos dice, we had owned our house, nosotros hemos o éramos propietarios de nuestra casa o fuimos propietarios de nuestra casa por 20 años, for 20 years before we sold it, antes de que la vendiéramos. Sí, o sea, ese es el significado. Nosotros éramos los dueños o propietarios de la casa o fuimos los propietarios por bueno, en este caso, viéndolo de lo que es esta combinación aquí, pues es pasado participio. Nosotros habíamos sido propietarios de nuestra casa por 20 años antes de que la vendiéramos. ¿Sí? I had worn that watch for 10 years before I gave it to my son. Entonces, aquí en este caso es, yo había usado, worn, es el pasado, en este caso participio del verbo wear, que es usar, ¿sí? De vestir. I had worn, yo había usado that watch, en este caso ese reloj obviamente de mano, for 10 years, por 10 años, before I gave it to my son, antes de dárselo a mi hijo. Y por último tenemos otra que dice, in the if clause of the third conditional, en la cláusula if, en el tercer condicional dice, if you had studied for the test, si tú hubieras estudiado para el examen, you wouldn't have failed, no habrías reprobado, ¿sí? Y otra es, if it had snow, if it had snow, si hubiera nevado, we would have gone skiing, nosotros habríamos ido a esquiar, ¿sale? Entonces estas son las diferentes formas en las que tú puedes utilizar lo que es el pasado perfecto, ¿sí? Y acá arriba pues ya les mostré diferentes tipos de oraciones, las cuales pues nos dan nos ejemplifican la diferencia entre el pasado simple y el pasado perfecto, ¿sí? Tanto negativas como positivas. Igualmente también les paso lo que es la estructura gramatical de cómo es que las pueden realizar. Esto es muy importante que ustedes lo sepan para que no se confundan a la hora de realizar sus oraciones. ¿Sale? En positivas también, aquí están, también positivas. Y en cuanto a preguntas, ¿sale? También aquí está la forma en la que ustedes pueden realizarlas. Es bastante sencillo si tú sigues las reglas gramaticales de cómo realizarlas. No es tan difícil, ¿sale? Entonces, por favor, les pido que realicen su tarea, su actividad para esta semana, ¿sale? Nos vemos, se cuidan y les deseo un excelente inicio de semana. Saludos.